iba a optar por Carlos Salinas, el presidente iba a optar por Carlos Salinas, así que Cuauhtémoc Cárdenas, al verse desplazado, pues pretende que se democratice los procesos electorales. No es bien visto eso y lo expulsan bueno, lo amenazaron con expulsarlo y él se salió con un grupo de seguidores y formó un frente, se le llama como el Frente Democrático Nacional, y en él trata de formar un partido político pues para competir en las elecciones. Sin embargo, no le dio tiempo de poder formarlo, así que tiene que recurrir a otros partidos para que lo postulen como el candidato. Así que, vamos, permítame, voy a presentar. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Porque ya le apreté todos los botones, a ver si con eso quedó. Ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, vamos a ver entonces, como les había comentado, a ver si no nos confundimos, pero vamos a ver el final de la unidad 3. La unidad 3 abarca de 1920 hasta el año 2000. La unidad 1 es todas las técnicas de estudio que vimos, el análisis de textos, las herramientas de estudio y todo ello. La unidad 2 es la definición de la materia, donde vimos acontecimientos, cuáles son los acontecimientos políticos, los económicos, culturales y sociales. La unidad 3 abarca ya el periodo histórico de 1920 al 2000 y la unidad 4, que veremos pues en futuras clases, es del año 2000 al 2010, esos primeros 10 años del nuevo siglo. Entonces, para finalizar la unidad 3, vamos a ver estos 12 años de 1988 al año 2000 y que sigue siendo esta la era de los ajustes, en la cual pues vamos a tener que ver qué estrategias tuvieron que seguir los presidentes, las constantes crisis económicas que se siguieron viviendo, los malos manejos, la corrupción y muchas de esas cosas que todavía hasta nuestros días siguen afectándonos y en algunos casos las siguen pasando. Y es por ello que cuando vemos el periodo de Manuel Ávila Camacho y el crecimiento que se empezó a dar desde ahí, la industrialización con el alemán, el desarrollo estabilizador con López Mateos y con Díaz Ordaz, o sea, todas esas cosas que se vieron tan positivas en nuestro país en cuanto al crecimiento y desarrollo económico, es por eso que ahora entendemos de manera más clara que eso fue el milagro mexicano, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita que estamos ya en la hora de los ajustes, pues iniciemos con unas elecciones presidenciales que son en las que se enfrenta Cárdenas contra Salinas y que comienzan a darse crisis de legitimidad. Siempre se había visto, desde que empezamos el semestre prácticamente, las acusaciones de fraudes, pero aquí
es una de las que tuvo un mayor impacto en la sociedad. ¿Y qué ocurre? Pues que se pierde la legitimidad de las instituciones, del proceso electoral, de la democracia y de todo ello. También veremos lo que es el neoliberalismo, la apertura comercial, lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora ya se ha modificado y que ahora tiene otro nombre. Veremos lo que es la privatización de las empresas y en general, pues cómo se trató de solucionar los problemas económicos, tanto los que empezamos a ver con el final del sexenio de Miguel de la Madrid, como los que estaremos viendo más adelante. Y bueno, con todo ello, pues la crisis política que se estará viendo en este último periodo. Comenzando con qué, bueno, pues los de las elecciones, ¿no? Al final de la última clase que tuvimos, vimos esto precisamente, ¿no? La lucha entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas. Aquí tenemos la imagen de ambos, aunque son imágenes de hace unos, estas imágenes han de tener aproximadamente unos 15 años, porque en realidad ya están un poco más grandes estos personajes. Entonces, como ya lo habíamos visto, Carlos Salinas es designado por Miguel de la Madrid para ser el sucesor y es postulado por el PRI. Híjole, aquí tenemos un pequeño detalle. El lema no es bienestar para tu familia, el lema es que hable México. Es para que cuando se suba la presentación estará corregido y mientras ustedes que llevan perfectamente sus apuntes, pues pónganle ahí, ¿no? El lema es que hable México, no de bienestar para tu familia. Y bueno, Salinas, ¿contra quién se enfrentó? Bueno, este Frente Democrático Nacional integraba a 3 partidos, el PARM y el PPS, que eran los partidos paraestatales, y que por primera vez, después de tantas victorias, se deslindan del PRI para postular a Cárdenas. Estos partidos paraestatales, sobre todo el PARM, por primera vez no nombra el mismo candidato que el del PRI. Como ya saben, perdió, ¿no? Y el Partido Popular Socialista, cuando inició su historia, el Partido Popular, al primer candidato que postuló fue a Vicente Lombardo Toledano y perdió. Y luego volvió, en sus siguientes elecciones postuló al candidato del PRI y lo estuvo haciendo, hasta que en estas otra vez no nombra al mismo del PRI y pierde. O sea, como que estos partidos siempre ganaban, menos cuando postulaban a otro. Cuando no postularon a otro fue cuando perdieron. Y otro partido, que aquí tenemos las iniciales, el PFCRN, que es el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Cardenista por Lázaro Cárdenas, no por Cuauhtémoc. Y tenemos al candidato del PAN, Manuel de Jesús Cloutier. No sé si ustedes hayan escuchado ese apellido. En la época más o menos actual está Tatiana Cloutier. No sé si la hayan escuchado, Tatiana Cloutier. Bueno, pues Manuel de Jesús Cloutier, también conocido como Manuel J. Cloutier, es su papá, o era su papá porque ya falleció. Y tenemos a otros 2 partidos que tuvieron muy pocas votaciones, pero bueno, también participaron. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, con Rosario Ibarra de Piedra, y el Partido Demócrata Mexicano, que postuló a Gumersindo Magaña. Aquí, como dato curioso, tenemos a Rosario Ibarra de Piedra, que ya les había mencionado que fue la primera candidata a la presidencia. No en estas elecciones, sino en las anteriores, en las que compitió contra Miguel de la Madrid. A partir de aquí, de Rosario Ibarra de Piedra, me parece que salvo, bueno, ya hubo pues más candidatas mujeres a partir de Rosario Ibarra. En el 94 hubo, me parece que en el 2000 no, voy a hacer memoria. En el 2006, en el 2012 sí. En el 2018 una mediana porque después se retiró, que fue Margarita Zavala.
y en las del 2024, la que por primera vez fue presidenta, ¿no? Entonces, toda esta trayectoria de mujeres en las candidaturas inicia con Rosario Ibarra, no en estas elecciones, les repito, en las de Miguel de la Madrid. Los resultados fueron claros, el PRI ganó, pero con el 50.36%. ¿Por qué les nombro así el dato tan específico de 50.36? Bueno, porque ganó con más del 50%. Digo prácticamente 50, pero un poquitito más de la mitad de la población votó por él. Y como dato curioso, esto no se va a volver a dar, sino hasta el 2018. De aquí en adelante ningún candidato va a ganar con más del 50%, además ni siquiera con el 50%. ¿Y por qué fueron tan controversiales estas elecciones? Bueno, todo es un mito, porque en la realidad las elecciones no son como ahora, donde los resultados se van dando poco a poco. En realidad, de hecho, los resultados oficiales en la actualidad se dan hasta las 8 de la noche del día de las elecciones, y eso sí se tienen resultados comprobados preliminares, porque la realidad es que por los tiempos que lleva el proceso electoral, a veces a las 8 de la noche no están listos ni siquiera un porcentaje representativo que pueda dar ya un resultado contundente. En los años 80, en el 88, pues muchísimo menos. Así que esto que les cuento es solamente un mito. Y es que durante el desarrollo de la jornada electoral fueron llegando los resultados, y los resultados se concentraron aquí en la Ciudad de México. Y los primeros resultados en llegar pues eran los que estaban en la zona centro del país, como la Ciudad de México, como los estados de aquí alrededor, ¿no? Como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Morelos. Todos ellos fueron los primeros en mandar los resultados aquí al centro, y es lógico. Esos primeros resultados que van llegando son curiosamente, de estados donde predominaba el apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas. Así que los primeros resultados que llegan aquí favorecen a Cuauhtémoc Cárdenas. Después comienzan a llegar los de las demás zonas del país, y la ventaja que va llevando Cárdenas pues se invierte, y el candidato del PRI pues gana las elecciones. Sin embargo, se especula, y digo se especula porque los resultados oficiales no se pueden dar antes, ni siquiera se tienen. Siguen habiendo votaciones, ¿no? Hasta las 6 de la tarde. Entonces, pero bueno, se dice que los resultados iban llegando a través de un sistema de cómputo. Yo sé que para ustedes es muy fácil manejar estos términos, pero en los años 80 el término de computadora pues ni siquiera era algo tangible. La gente no tenía computadoras en su casa, la computación no era de uso comercial. Así que los resultados según van llegando en el sistema de cómputo, donde se ve favorecido Cuauhtémoc Cárdenas. Después, por problemas climatológicos, la red se pierde, y cuando se reactiva, después de un tiempo, pues ya los resultados fueron llegando de los otros estados, y el candidato del PRI, pues como les decía, ya tiene esa ventaja. ¿Cuál es el mito? Bueno, pues se dice que los resultados de Cárdenas iban ganando por mucho, y que la tendencia iba a que iba a ganar sin ningún problema. Sin embargo, los encargados de llevar el cómputo, de hacer el conteo y todo ello, en una especie de caída del sistema, del cómputo, de manera artificial, hacen que se caiga. Cuando lo reactivan, ya fue manipulado para que los resultados sean a favor de Carlos Salinas. Y quien da el anuncio de que el sistema se había caído era el secretario de Gobernación en aquel entonces, el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, que era Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, que ya se los había mencionado, es uno de los más representativos del PRI, y que bueno, pues afrontó el decir que se había caído el sistema de cómputo, y aparte cuando da la noticia, pues se nota bastante nervioso ante las cámaras, tratando de explicar qué era lo del sistema de cómputo, que se había caído, y que bueno, que ya se había reactivado. Y con todo esto es que se presta a mucho sospechosismo a que estas elecciones no sean tan creíbles, y que el PRI, a pesar de haber ganado con un porcentaje sobrado, pues
no tenga esa legitimidad que se esperaba. Ahora, ganar con el 50% es mucho, pero es mucho en nuestra actualidad. No olvidemos que en todos los periodos anteriores el PRI había ganado por un porcentaje altísimo, altísimo. Entonces, ganar con el 50% en realidad fue bajísimo para sus estándares y peor por ser tan controversiales estas elecciones. Se dice que le quitaron los votos a Cárdenas y se los dieron al PRI, y es por eso que se obtuvo esa ventaja. Y estos son los resultados, ¿no? El PRI con el 50%, el Frente Democrático Nacional, que eran los partidos paraestatales más el partido del Frente Cardenista, que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas con el 31%, Manuel J. Cloutier con el 17%, Comercino con el 1%, y finalmente Rosario Ibarra de Piedra con el 0.39%, o sea, pues muy, muy bajo, ¿no? Y esto provocó que al entrar al gobierno, Carlos Salinas, pues entre con este gran problema de que no pareciera que había ganado las elecciones de manera legítima. Bueno, pues ¿quién era o quién es todavía Carlos Salinas? Carlos Salinas es el presidente más antiguo que tenemos en la actualidad. O sea, no hay un expresidente anterior a él que siga vivo. El anterior a él era Miguel de la Madrid, ya falleció. El anterior a él, a Miguel de la Madrid, era López Portillo, también ya falleció. Y el anterior a López Portillo era Luis Echeverría, también ya falleció, aunque él recientemente. Y hacia atrás tenemos a Díaz Ordaz, López Mateos y bueno, todos ellos que también ya fallecieron. Así que el presidente más antiguo, el expresidente más antiguo que tenemos en la actualidad es Carlos Salinas. Sin embargo, no es el de mayor edad, ya que Vicente Fox en edad es un poco más grande que Carlos Salinas de Gortari. Bueno, él fue el presidente de 1988 a 1994. En la actualidad tiene 77 años. Es egresado de la UNAM, de la Facultad de Economía. Y aquí viene lo que ya habíamos platicado, ¿no? De los tecnócratas. Vamos a ver más adelante con más detalle. Pero estudió 2 maestrías, una en administración pública, la otra en economía política en Harvard, y un doctorado en economía y política y gobierno, también en Harvard. Y como su gabinete, tenemos aquí algunos personajes como Fernando Gutiérrez Barrios. En Amazon Prime hay una serie que se llama Un extraño enemigo. Está basada en este personaje, en Fernando Gutiérrez Barrios, nada más que ahí creo que tiene otro nombre. En el Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al que todos pensaron que iba a apoyar para la presidencia, Pedro Aspe. Y en la Secretaría de Programación y Presupuesto, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, es Ernesto Zedillo. Y ya lo habíamos platicado, ¿no? Secretario de Programación y Presupuesto va a ser presidente. También les menciono que fue al principio del gobierno porque después esta secretaría la extinguieron y sus funciones las mandaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y Ernesto Zedillo después tuvo que ocupar la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, al principio, la Secretaría de Educación Pública se la dieron a Manuel Bartlett. Pareciera que fue premiado por haber hecho lo de la caída del sistema. Y también tenemos aquí a Luis Donaldo Colosio, el ahijado de Carlos Salinas, al que más confianza le tuvo durante todo su periodo, que fue el secretario de Desarrollo Social y que también fue el presidente del PRI durante el gobierno de Carlos Salinas. Luis Donaldo Colosio, que lo vamos a ver pues más adelante con lo que pasó con él, ¿no? Entonces, los tecnócratas. ¿Quiénes son? Profesionales de alto perfil. La mayoría de ellos economistas y que trabajaron o tuvieron estudios de la administración pública, y sus posgrados los hicieron en universidades de Estados Unidos de muy alta élite, ¿no? Como Harvard, Yale, Stanford, Massachusetts y bueno, algunas más, ¿no? Princeton. Y por eso es que en su gabinete había estos personajes, ¿no? Pedro Aspe, que ya les había mencionado, del MIT, Ernesto Zedillo, doctor en Yale, Manuel Camacho Solís, que él estuvo estuvo en el gabinete de Carlos Salinas como el jefe del departamento del Distrito Federal,
lo que actualmente se le conoce como el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recuerden que como era un distrito federal, o sea, del Poder Ejecutivo, lo designaba el presidente, y fue Manuel Camacho Solís, que también él estudió en Princeton. El jefe de la oficina de la presidencia, José Córdoba Montoya, también doctor en economía en Stanford, y el secretario de Desarrollo Social, que ya lo habíamos visto, Luis Donaldo Colosio, también tiene su maestría en la Universidad de Pensilvania. No sé si ustedes conozcan estas universidades, pero si ustedes han visto series de televisión de Estados Unidos, películas, de hecho internacionales, pues sabrán que estas universidades son de muy, muy alto nivel, ¿no? Y bien, Carlos Salinas tiene que enfrentar tres problemas. O tuvo que enfrentar tres situaciones. La primera, la falta de legitimidad. Así que pareciera que, aunque él dice que ganó bien las elecciones, importa mucho también la opinión pública, porque si la gente no cree en ti como el presidente, no cree en ti, en la legitimidad del puesto que tienes, pues puede crearte problemas. Así que uno de ellos es el tema de la legitimidad. Así que tiene que resolver ese asunto. La otra, estábamos en una situación de crisis económica, por lo tanto se tiene que apoyar pues a la población. Y tercero, sabía que si le faltaba también legitimidad política, también tenía que ejercer una mano firme para poder controlar a la sociedad y a todos aquellos gremios que le pudieran causar un problema precisamente por esta situación. Recuerden que Luis Echeverría tuvo mala relación con los empresarios y con los obreros, y eso provocó la crisis del presidencialismo. Así que Carlos Salinas, previendo esta situación, hizo tres acciones. Entonces, lo que hizo fueron tres cosas. Uno, un acto de alto impacto. Dos, una reforma electoral. Y tres, lo que se le conoció como el Programa Nacional de Solidaridad. Estos tres puntos que están aquí son los tres que al inicio del gobierno implementa para poder hacer que el barco que empieza a llevar no se le vaya a salir de control. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Bueno, ya dejé de compartir. Espero que ya haya desaparecido la presentación. Y bueno, a ver. En el acto de alto impacto, ¿se acuerdan que en el gobierno de López Mateos se nombraron a varios líderes sindicales que apoyaban al gobierno para que así tuvieran el control? Bueno, pues había uno que sí apoyaba al PRI, pero dentro del PRI apoyaba a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando comienza la campaña de Carlos Salinas, entonces entra la disyuntiva de este personaje, de este líder sindical, para elegir entre el PRI, con el que estaba coludido, o contra Cárdenas, o con Cárdenas, que era por el que él apostaba. Al final se fue con Cárdenas y ganó Carlos Salinas. Así que este líder sindical fue perseguido para que se le diera una lección a los líderes sindicales, líderes obreros, a todos aquellos que le podían hacer un contrapeso al gobierno mexicano. Y no era cualquier sindicato, era el de Pemex, Petróleos Mexicanos, uno de los sindicatos más fuertes que tiene nuestro país y que todavía sigue teniendo. Bueno, pues el líder sindical, que si revisan sus apuntes de López Mateos, verán que pusieron a Joaquín Hernández Galicia. El apodo de Joaquín Hernández Galicia es La Quina. Así que en enero del 95, o sea que recuerden que la presidencia se tomaba el 1 de diciembre, así que había pasado prácticamente un mes, y entraron a la casa de Joaquín Hernández Galicia, a La Quina,
y lo arrestaron y se lo llevaron preso, acusándolo ¿de qué? De que en su casa le encontraron enterrado a un cadáver. La Quine dice que se lo sembraron, ¿no? O sea, que ya estaba ahí. La policía dice que entraron a catear y que encontraron pues un muerto enterrado. Y la otra es que tenía armas, entonces también por acopio de armas. El delito no era lo importante, lo relevante fue que a la Quina, el líder sindical de Pemex, fue a dar a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba en contra de Carlos Salinas. Y esa fue una lección que trató de darle a todos aquellos que quisieran ponerse en su contra. ¿Y quiénes estaban ahí? Pues el líder de los maestros, el líder el de la CTM, por ejemplo, Fidel Velázquez, alineado completamente con Carlos Salinas a partir de este momento, ¿no? En el caso de las reformas electorales, bueno, en la actualidad tenemos lo que es el INE, pero se inició como IFE, Instituto Federal Electoral. Y ahí es donde comienzan las reformas, ¿no? Crear una institución que se encargue de la organización de los temas electorales y también lo que fue el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, para resolver todas las controversias que se dieran en los procesos electorales. Lo vamos a ver en las siguientes clases ya con los detalles para ver en qué consistieron estas reformas. Pero bueno, de momento es esto, ¿no? Y el tercer acto es que si la gente necesitaba apoyo, pues entonces se creó el Programa Nacional de Solidaridad, un programa que el objetivo era apoyar a las clases bajas para poder apoyarlos en cuestiones básicas, ¿no? Como luz, drenaje, agua potable, escrituras y muchas cosas más. Y cuando digo clases bajas, generalmente nosotros pensamos en las zonas más inhóspitas de nuestro país, ¿no? Esos lugares que son de difícil acceso, en comunidades alejadas y cosas así. Pero el Programa Nacional de Solidaridad también apoyó a clases bajas de las ciudades, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México ustedes saben que no todo es una zona urbana industrial, ¿no? O sea, tenemos comunidades o colonias populares que también requerían de ese apoyo. Imagínenselo hace pues más de 30 años. Así que también esos apoyos llegaron ahí. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Muy bien, entonces, con esto vimos cómo Carlos Salinas llega a la presidencia y los 3 primeros actos que hace para poder obtener la legitimidad que las votaciones quizá no le dieron, ¿no? Si algún líder sindical, algún líder obrero quería ponerse en su contra, sabía las consecuencias que le podían pasar, así que alineados a él. Si las elecciones fueron un problema, entonces reformemos las reglas para que no vaya a volver a pasar, que fue con la creación del IFE y del TRIFE. Y si la sociedad estaba en crisis por los acontecimientos económicos de las secciones anteriores, entonces vamos a apoyarlos. Así que esas 3 acciones fueron con las que inicia, y así es como Carlos Salinas inicia su gobierno. Bueno, entonces hoy queríamos ver esta transición y la relevancia que conlleva. Y pues si no tienen dudas, entonces por hoy le vamos a dejar hasta aquí, y ya en la siguiente clase comenzaremos con todos los detalles de lo que conllevó su sexenio, que es uno de los más interesantes porque lo que ocurrió en él nos sigue repercutiendo en la actualidad. Entonces, si no tienen dudas o si tienen alguna, pueden mencionar. Si no, entonces nos estaremos viendo la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.